La temporada 16 empezó como cualquier otra tranquila en la superficie predecible familiar, hasta que los días fueron pasando y las cámaras captaron sin querer algo que el programa nunca había revelado antes. Las máquinas operaban durante toda la noche, el equipo parecía agotado y esos misteriosos todoterrenos negros aparecieron sin previo aviso. Nadie entendía realmente lo que estaba ocurriendo detrás del telón de la producción. La gente asumió que era simplemente minería de oro, pero la verdad que se estaba gestando entre bastidores tenía un tono mucho más oscuro y peligroso. Varios miembros del equipo afirmaron que múltiples tomas fueron eliminadas abruptamente de los registros de producción y nunca se ofreció ninguna explicación. El momento más extraño llegó cuando tanto Parker como Tony registraron picos idénticos en la ubicación exacta. Normalmente las lecturas de oro se sitúan entre 40 y 50, pero esta vez el medidor se disparó hasta 190, una cifra considerada científicamente imposible. Y más tarde esa noche empezaron a correr rumores de que se había descubierto algo bajo tierra, algo que dejó atónitos a todos los que lo presenciaron. Freddie Dodge fue convocado para una consulta de emergencia, aunque esta llamada nunca se documentó en ningún sitio, ni en los registros, ni en las notas de producción, ni en los archivos del episodio. A los fans solo se les mostró una versión muy editada de los hechos, recortando cuidadosamente la verdad. Una noche, las imágenes de un dron mostraron claramente al equipo de Parker apagando todas las máquinas a la vez, como si se hubieran topado con algo extremadamente peligroso. A la mañana siguiente, la producción había borrado toda la secuencia y despachó la desaparición de las imágenes como un fallo técnico. Pero todos en el lugar sabían que no era un fallo, era algo totalmente distinto. Y la pregunta que persiste es, ¿qué se descubrió en la temporada 16 que era tan secreto, tan impactante, que tuvo que ser ocultado al mundo? Nunca se ha hecho ninguna declaración oficial, pero la reciente filtración sugiere que la verdad podría cambiar todo lo que sabemos sobre Gold Rush. Las lecturas normales de oro oscilan entre 40 y 60, y cualquier minero entiende lo raro que es superar ese rango. Pero aquel día, las máquinas se comportaron como si estuvieran averiadas. Cuando el equipo de Parker llegó al nuevo punto de excavación, el medidor superó los 100. Al principio, todos pensaron que era un error del equipo. En cuestión de segundos, la aguja golpeó de golpe el tope de 190. Lecturas tan altas simplemente no existen en la historia de la minería. Los miembros del equipo intercambiaron miradas de alarma, presintiendo que algo enorme, algo significativo, había sido perturbado bajo el suelo. Tras el pico, la energía en el lugar cambió al instante. El equipo de cámara, emocionado al principio, esperaba un enorme descubrimiento de oro. Pero la emoción se tornó en preocupación una vez que el sensor comenzó a parpadear salvajemente. La aguja bajaba a 170, saltaba a 190 otra vez, como si algo se estuviera moviendo bajo la superficie. Parker dijo inmediatamente, «Seguid grabando esto es importante». Pero en cuestión de momentos, el equipo de producción se apresuró a llegar y ordenó, «Bajad las cámaras, no grabéis ahora». Todos se quedaron helados, atónitos de que un momento tan revolucionario estuviera siendo silenciado intencionadamente. Minutos más tarde, Freddie Dodge recibió una solicitud urgente a altas horas de la noche para que acudiera de inmediato. Llegó a las 11:45 p.m. Sin presentaciones, sin cámaras, sin declaraciones. Su rostro mostraba urgencia desde el segundo en que se bajó de la camioneta. Volvió a probar las lecturas, examinó el medidor y por un breve instante su expresión se quedó totalmente en blanco. Con voz tranquila dijo, «Esto no parece una lectura de oro». El equipo se quedó paralizado. Con todas las cámaras apagadas, el mundo nunca llegó a ver sus reacciones. En el montaje final del episodio, la escena se redujo a un montaje sin sentido de 5 segundos, despojado de la tensión real y el miedo que habían consumido el lugar esa noche.
Tras el pico, la producción empezó a actuar de formas que asustaron incluso a los miembros más veteranos del equipo. Un asistente de producción dio instrucciones a todos. No comentéis lo sucedido con nadie ajeno a este equipo. Ningún minero había oído nunca nada igual. Los miembros del equipo susurraban teorías sobre lo que podría haber enterrado abajo metal una cámara, una estructura antigua, pero a nadie se le permitió investigar. Y la lectura de 190 no se sentía natural. Se sentía diseñada artificial, como si hubiera algún objeto grande sólido y construido bajo sus pies. Alrededor de las 2 de la madrugada, el único sonido en el sitio era el zumbido distante de la maquinaria enfriándose. Entonces, aparecieron 3 todoterrenos negros, levantando polvo en el aire mientras aceleraban hacia el campamento. Ninguno de ellos tenía matrícula. El equipo no pudo identificar los vehículos porque no coincidían con ninguno de la flota habitual de producción. Los todoterrenos se detuvieron en silencio, y de ellos bajaron 4 hombres todos vestidos de negro sin placas, sin logotipos, sin ropa identificable. Sus movimientos eran precisos y deliberados, como si hubieran sido enviados con un único propósito. Escanearon el lugar rápidamente, verificando algo invisible, y en segundos llegó la orden estricta: «Bajad las cámaras. Nada de grabar». Los operadores de cámara estaban atónitos. Tales órdenes eran casi inauditas en Gold Rush. Los miembros del equipo susurraban conjeturas. ¿El gobierno? La Junta de Minería, investigadores privados, pero ninguno de los hombres se presentó ni explicó su presencia. De uno de los todoterrenos descargaron una gran caja de metal marcada como frágil, pero sin ninguna indicación de a qué agencia pertenecía. 4 hombres la levantaron a la vez, lo que sugería que lo que hubiera dentro pesaba más de lo esperado. Sin dudarlo, caminaron directamente hacia el punto exacto donde las lecturas habían marcado 190. Su precisión dejaba claro que ya sabían a dónde ir. El equipo de producción observaba desde la distancia, mientras se les decía a los mineros que siguieran trabajando en silencio. La tensión no se parecía a nada que se hubiera sentido antes en el set. A la mañana siguiente, cuando el operador del dron revisó las imágenes nocturnas, faltaba la mitad de los clips. El operador insistió en que el dron no podía borrar imágenes automáticamente, pero la producción le restó importancia calificándolo de fallo técnico. No lo era. Las imágenes no se habían perdido. Habían sido eliminadas intencionadamente. Esa revelación conmocionó al equipo hasta la médula. Y los archivos desaparecidos no terminaron ahí. Varios clips nocturnos que captaban el movimiento y las actividades tras la llegada de los todoterrenos también se habían esfumado del servidor de brutos al amanecer. El equipo de cámara protestó preguntando por qué se estaban borrando sus imágenes a pesar de que estaban legalmente autorizados para manejarlo todo. Se les dijo que eran instrucciones de la cadena preocupaciones de seguridad. Pero nadie podía entender la conexión entre la llegada de los todoterrenos y la seguridad. 2 miembros del equipo informaron haber visto equipos grandes en una carpa cerca de los todoterrenos que no se parecían en nada a equipos de minería. Cuentan que en cuanto miraron dentro, un hombre les dijo directamente: «Atrás, esta área es restringida». Este tipo de exceso de control nunca se había visto antes en un set de Gold Rush. Esto no era solo minería. Algo mucho más grande estaba ocurriendo. La línea de tiempo perdida de los clips nocturnos también era sospechosa. El metraje faltaba durante las horas exactas en que los todoterrenos estuvieron en el lugar. Parecía como si alguien hubiera decidido explícitamente no mostrar esta parte a la audiencia. El programa lo cortó como un simple time-lapse, pero el equipo sabía que algo inusual había sucedido durante toda la noche. Tras esta controversia de las imágenes borradas, el miedo comenzó a extenderse entre el equipo. La gente susurraba: «Si fuera solo oro no habría necesidad de un secretismo de nivel gubernamental». Algunos decían que las lecturas eran tan altas que un gran objeto diseñado podría estar enterrado debajo, y la confianza con la que llegaron los todoterrenos indicaba claramente que alguien ya sabía lo que había debajo. Estos 2 eventos, la llegada de los todoterrenos negros y la desaparición de las imágenes del dron,
se convirtieron en las noches más oscuras y misteriosas de la temporada 16. Y quizás por primera vez en la historia de Gold Rush, parecía como si la verdad estuviera siendo ocultada deliberadamente por una razón importante. La rivalidad entre Parker y Tony es bien conocida. Nunca confían el uno en el otro, y sus egos son tan grandes que es difícil incluso que estén juntos en la misma carpa y mucho menos tener una conversación privada. Pero por primera vez desde la lectura de 190 sucedió algo que dejó atónito al equipo. La producción ordenó repentinamente cámaras fuera. En cuanto se apagaron las cámaras, Parker y Tony fueron llevados discretamente al punto de la señal alta. Iban acompañados solo por 2 geólogos y un asistente de producción. El resto del equipo observaba desde la distancia preguntándose por qué estaban tan callados cuando normalmente se emocionan con tales lecturas. La reunión duró unos 25 minutos, pero incluso desde lejos, estaba claro que ambos mineros estaban inusualmente serios. Parker sostenía una carta de profundidad, y Tony no dejaba de mirar al mismo punto repetidamente, como si no estuviera seguro de si había oro presente. El equipo hablaba en susurros. ¿Cuándo habéis visto a estos dos hablando juntos en privado? Parecía como si hubieran encontrado algo que ni siquiera calificaba como oro. Algunos decían que los datos del escáner mostraban una cámara metálica hueca debajo. Otros decían que la densidad del metal era 5 veces mayor que la del oro. Pero la conversación real solo ocurrió en esa carpa que nadie grabó. En cuanto terminó la reunión, los 2 hombres se fueron en direcciones diferentes con las caras inusualmente pálidas. Parker dijo una frase corta. «Esto lo cambia todo», y Tony no respondió. Su lenguaje corporal esa noche indicaba claramente que ambos estaban asustados por algo ajeno a su experiencia minera. Los miembros del equipo estaban confundidos porque normalmente las máquinas se ponen a toda velocidad tras lecturas tan altas, pero aquí ocurrió lo contrario. Todo se volvió más reservado después de la reunión, y entonces llegó el momento que cambió abruptamente la atmósfera de todo el lugar. Exactamente a la 1:10 am. La orden sonó por el altavoz. Todas las máquinas apagadas, parad inmediatamente. Esto era inaudito. En los sitios de Gold Rush, las máquinas funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, especialmente cuando las lecturas son tan locas. El equipo incluso preguntó, ¿por qué tenemos que parar? Pero la respuesta fue, han llegado instrucciones, simplemente parad. Fue una orden tan repentina y contundente que todos pensaron que podría haber alguna exposición peligrosa abajo o que el suelo era inestable. Las cajas estaban envueltas en tal secreto que ni siquiera el equipo presente podía ver lo que había dentro. Algunos decían que las cajas eran pesadas, apenas podían ser levantadas por 4 personas. También se escuchó un leve traqueteo metálico proveniente de una caja como si hubiera un objeto de metal sólido dentro que no encajaba bien. Mientras tanto, Parker verificaba repetidamente la carta de profundidad con los ingenieros como si todavía no pudiera creer lo que se había encontrado abajo. Nadie vio abrir las cajas, pero la forma en que fueron custodiadas durante la noche indicaba claramente que algo en su interior no estaba relacionado con la minería normal. En medio de esta curiosidad y tensión, otro giro importante ocurrió alrededor de las 3 am. Todo el programa se cerró durante la noche. La producción ordenó por el altavoz, todas las operaciones detenidas, parad todas las unidades, nadie se acercará al área restringida. En un programa como Gold Rush, donde cada minuto de minería es precioso, el parón repentino de todo el sitio fue altamente inusual. A los fans se les dio más tarde la razón de riesgo de seguridad debido a suelo inestable, pero el suelo era perfectamente estable ese día. El propio equipo se reía entre susurros pensando que tal advertencia de seguridad no se habría emitido ni aunque hubiera ocurrido un deslizamiento de lodo en medio sitio. Por dentro, entendían que esto no era seguridad, era una tapadera. Tras el cierre, la atmósfera en el campamento se volvió aún más tensa. Las luces de emergencia estaban encendidas, pero todo lo demás estaba oscuro. La gente estaba encerrada en sus cabañas
y nadie se movía libremente. Los que se alojaban cerca de la carpa informaron haber visto un ligero movimiento bajo la lona a las 4 a.m., como si estuvieran moviendo cajas. La producción lo llamó un ajuste de equipo, pero nadie se creyó esa explicación. A la mañana siguiente, 3 inspectores del gobierno llegaron al lugar, sin uniformes oficiales, solo acreditaciones y chaquetas de campo negras. Empujaron al equipo hacia atrás tan pronto como llegaron y las cámaras ya estaban apagadas. Los inspectores fueron directos a la zona restringida, inspeccionaron el área de alta lectura ellos mismos y volvieron a probar la densidad metálica con escáneres portátiles. Al ver los informes, uno de los hombres le dijo en voz baja a los otros 2, «Esto está fuera del protocolo minero». Esta frase hizo que a Parker y a Tony se les cayera el alma a los pies. Los inspectores salieron y entregaron al jefe de producción un sobre sellado. «Seguid estas instrucciones, sin desviaciones». El equipo nunca vio lo que había en ese sobre, pero desde ese momento las reglas del sitio cambiaron. Cada movimiento fue monitoreado, cada ángulo fue restringido, y a todos se les dijo estrictamente que hablaran solo de lo que veis. Tras la llegada de los inspectores del gobierno, una cosa quedó clara. Lo que había en las cajas no era solo oro. Era algo que a nadie se le permitía mostrar. La verdadera explosión de todo este misterio que ocurría en la zona restringida llegó cuando una cuenta anónima publicó algunas capturas de pantalla y gráficos impactantes relacionados con la temporada 16. El post decía: Gold Rush ha encontrado algo más grande que el oro este año. Al principio los fans pensaron que era un rumor falso, pero en cuanto se revelaron las cartas de profundidad y los números de densidad metálica, Internet estalló. Los gráficos mostraban claramente que las lecturas bajo tierra no eran normales. Los picos eran tan agudos como si un gran objeto sólido estuviera escondido debajo. Algunas fotos filtradas también incluían imágenes borrosas de cajas colocadas dentro de una lona, lo que llevó a la gente a teorizar que podría ser una bóveda antigua o un viejo objeto industrial. Tras la filtración, las discusiones explotaron en foros de minería y Reddit. Algunos sugirieron que podría ser equipo abandonado de una antigua compañía minera, pero los números de densidad no coincidían con esa explicación. La cavidad mencionada en el gráfico tenía aproximadamente 6 metros de largo y 4 metros de ancho. Una forma tan perfecta no se forma naturalmente bajo tierra. Los geólogos también declararon en privado que había una bolsa metálica hueca bajo el suelo que parecía una estructura hecha por el hombre. Sin embargo, esto nunca se mostró en el programa. El equipo de producción comenzó a calificar todo el contenido filtrado como montajes falsos, pero los fans no estaban dispuestos a aceptar números tan detallados como falsos. La teoría de la cámara oculta se volvió gradualmente dominante en las redes sociales. La gente sugería que podría haber una caja fuerte abandonada a la puerta de un túnel o una vieja bóveda minera enterrada bajo la tierra durante años. Algunos incluso lo consideraron un artefacto histórico. Lo más impactante fue que, según los datos filtrados, la densidad del metal alrededor de la cavidad era muchas veces mayor que la del oro, como si fuera una pared diseñada o una carcasa exterior. Los miembros del equipo también estaban internamente perturbados por el pensamiento. Si no era oro, ¿qué era exactamente eso tan grande y con una forma tan perfecta ahí abajo? Pero los geólogos habían dicho que el suelo era completamente estable. Entonces, ¿por qué apagar las máquinas? En cuanto se apagaron las máquinas, el sitio se quedó en un silencio sepulcral. Solo unas pocas luces de emergencia estaban encendidas en la oscuridad. El equipo se apiñó con miedo. La gente preguntaba, ¿salió algo de ahí abajo? ¿Vieron algo los conductores de los todoterrenos? ¿Es esto un hallazgo restringido? Tales preguntas circulaban por todas partes, pero nadie tenía una respuesta. El equipo de producción estaba inusualmente tenso, diciéndole repetidamente al equipo, «Fuera móviles, nada de grabar». Tal monitoreo estricto nunca se había visto antes. Nadie pudo dormir esa noche. Algunos miembros del equipo notaron a 2 personas revisando silenciosamente el suelo
con detectores de metales cerca de la zona restringida, mientras las cámaras seguían completamente apagadas. Se sentía como si hubiera algo debajo que la producción no lograba ubicar para revelarlo. A Parker y Tony tampoco se les veía por ninguna parte, como si los mantuvieran deliberadamente con un perfil bajo. La repentina llegada de Freddy Dodge al lugar fue una gran señal en sí misma. Normalmente cuando llega Freddy tiene una introducción adecuada en el episodio seguimiento de cámara narración y se muestra a los fans que el experto ha llegado. Pero esa noche todo fue al revés. Alrededor de las 12:30 am, una camioneta entró en el sitio levantando polvo y el propio Freddy se bajó. Sin saludos, sin ningún anuncio, sostenía un informe grueso y sellado, y una clara tensión era visible en su rostro. No habló con nadie al llegar dirigiéndose directamente a la zona restringida. El equipo susurraba entre sí. Si esto fuera una lectura de oro normal, Freddy no habría venido así. La situación en la zona restringida era aún más extraña. La producción había cubierto completamente el área con una gran lona azul, como si hubiera alguna estructura u objeto dentro que no debiera ser visto. El área estuvo abierta el primer día, pero tras el pico de lectura fue cubierta durante la noche. Al equipo se le dieron instrucciones claras. No os acerquéis a esta área. Ajá. Los móviles están estrictamente prohibidos. Las cámaras ya estaban apagadas. Solo se permitió entrar a 4 personas, Parker, Freddy Dodge y 2 ingenieros senior que estaban leyendo los escáneres de profundidad. A todos los demás se les detuvo a 50 metros de la carpa y los asistentes de producción comenzaron a comportarse como seguridad armada. En cuanto Freddy entró no hubo sonido durante unos 10 minutos. El equipo que estaba fuera solo podía escuchar discusiones tenues, pero las palabras eran indistinguibles. Entonces, de repente, un golpe metálico provino del interior como si alguien hubiera golpeado algo pesado. Inmediatamente se oyó la voz de Parker baja pero tensa. «Tenemos que comprobar esto otra vez». Al oír esto los que estaban fuera se pusieron aún más ansiosos por lo que estaba ocurriendo dentro. El suspense alcanzó su punto máximo cuando comenzó la perforación a la mañana siguiente. El taladro se bajó al mismo punto de la lectura alta. Todos se preguntaban si una lectura tan alta era oro. Entonces miles de dólares en material emergerían en la siguiente hora. Pero el taladro apenas había penetrado 6 pies cuando hubo un fuerte estruendo metálico. El tipo de sonido que proviene de un taladro golpeando algo sólido no roca. El eco fue tan fuerte que el suelo vibró ligeramente. 2 miembros del equipo retrocedieron preocupados de que el taladro pudiera romperse. Pero el miedo real era evidente en la cara de Parker. Esto no era natural. Los geólogos revisaron inmediatamente la lectura y la aguja del medidor saltaba extrañamente. I-10, 150, 190, 180. Luego de vuelta a 190. Esto solo ocurre cuando hay un objeto de metal grande debajo como una cámara o alguna maquinaria antigua. El operador del taladro dijo: «La roca madre no es tan dura, es otra cosa». Pero antes de que pudiera proceder cualquier investigación, el equipo de producción ordenó inmediatamente por el altavoz: «Parad la perforación». Todo el mundo atrás. La perforación se detuvo sin explicación. Ese estruendo planteó una única pregunta entre el equipo. ¿Qué había allí abajo? Oro, alguna vieja bóveda metálica, o algo que nunca debieron encontrar. Desde esa noche la zona restringida comenzó a parecerse a un área de estilo militar y todos entendieron la temporada 16. No va solo de minería de oro. Hay una historia diferente ocurriendo aquí. El primer shock después de que se abriera la zona restringida fue ver 3 grandes cajas de madera alineadas dentro de la carpa. No había etiquetas en las cajas, ni propiedad de Gold Rush, ni equipo de minería, nada. Solo cuerpos de madera y soportes de metal alrededor como cajas antiguas de estilo militar. El equipo pensó inicialmente que podrían ser piezas nuevas, pero cuando 2 hombres se acercaron a la carpa,
Tony levantó la mano y dijo: «No grabéis esto. Cámara fuera». A su voz le faltaba su habitual actitud gruñona. Llevaba un miedo palpable. Tony Beats, que normalmente dice todo ante la cámara, parecía genuinamente nervioso por primera vez. Entonces llegó la noche final. Alrededor de las 2 a.m., la última grabación estaba en marcha. Solo una cámara con poca luz, sin iluminación adecuada. Parker Freddy y 2 ingenieros estaban en una zona restringida. Había una ligera vibración bajo el suelo, como si algo se estuviera desplazando alrededor de la cavidad. Parker tomó la lectura final del escáner de profundidad y la miró fijamente durante unos segundos. El equipo informó que la expresión de su cara era como si hubiera descubierto algo que no podía entender. Y entonces, Parker pronunció la frase que cambió toda la historia de la temporada 16. Dijo en voz muy baja: «Si esto no es oro, entonces ¿quién ha puesto esto aquí?». Inmediatamente después, la cámara se cortó de repente, como si alguien hubiera detenido la grabación a la fuerza. Este momento fue eliminado completamente del episodio, pero el equipo sabía que esta era la frase que había revelado la verdad. Tras la noche final, la producción silenció todo, y a día de hoy el mundo todavía no lo sabe. Si no había oro abajo, entonces ¿qué era?